Una vez más, buenos días. Ofrezco una disculpa cuando se inició este simposio de inauguración. Muchos de ustedes, por razones del protocolo, dada la presencia del señor rector, no pudieron ingresar al salón. Les ofrezco una disculpa. Entre las peticiones que le he hecho al señor rector es que nos construya un auditorio acorde a nuestras necesidades. No hubo respuesta, pero si todos nos unimos lo vamos a hacer. El tema es pues que hemos sido convocados gracias al apoyo del señor rector, con la contribución de la doctora Leoba Castañeda, directora de esta facultad, para que este simposio mantenga un nivel muy interesante por los temas que se van a tratar. Sin duda, vamos a escuchar primero a la doctora Araceli Mangoni Cabeza de Olmedo con un tema que ya lo adelanté cuando tuve oportunidad de hacer un discurso. Ella es, en verdad, una destacadísima y muy importante docente de la Universidad Complutense. Le admiro, ya nos ha hecho el honor en otras ocasiones de estar con nosotros. Es quien tiene una de las obras recientes más actualizadas sobre el tema de las drogas, sobre la necesidad de soluciones. Sin duda mantiene una actitud crítica respecto a la problemática de México, la conoce perfectamente, dado que ahora hay una gran penetración por los medios, se conoce lo que sucede en nuestro país, en todo el mundo. Yo tengo por ella, la verdad, un aprecio y un respeto académico, sin duda, y la considero que es quien, con un sentido académico muy importante, ha logrado mantener principios en el tema de las drogas, que aquí le vamos a escuchar sin duda alguna, y a quien nuevamente le agradezco mucho que nos acompañe. Tiene una experiencia en el campo administrativo del tema de las drogas, y eso cuenta mucho, puesto que la teoría es importante, pero mucho más aún cuando se combina con la práctica en los cargos relevantes que ella ha desempeñado en esos ámbitos, precisamente de la cuestión de las drogas, estupefacientes y demás. Quiero pues que Raquel tenga privado a la serie y tengamos una vez más, junto con Raquel, que habrá oportunidad de escucharle, una oportunidad de recibirla como ella se merece, con un aplauso muy especial. Quien hará los comentarios de la doctora Araceli será precisamente el doctor Carlos Cuenca Dalgón, quien es presidente de los profesores de Derecho Procesal Penal de nuestra facultad. Carlos, muchas gracias. Empecemos ya, sin mayor pérdida de tiempo, con las importantes y valiosas comentarios de la doctora Araceli. Adelante, Araceli. Buenos días, muchas gracias, querido Eduardo. Tengo que empezar, como es obligado y querido, agradeciendo a esta universidad y a esta facultad la oportunidad que nos da, quienes venimos de España, de vivir una experiencia única para
nosotros esta universidad es una universidad de referencia, no solo por su calidad académica, por su alto valor en temas muy importantes de investigación, sino sobre todo porque tiene unos alumnos que nos sorprenden. La viveza, la espontaneidad y el entusiasmo que ya en otra ocasión y hoy también detectamos en los alumnos de esta universidad, realmente para nosotros es sorprendente por comparación con los alumnos que nosotros tenemos. Tengo que agradecer al rector la amabilidad de organizar este evento, del magnífico trato que nos ha dado, a la directora de la Facultad de Derecho también, pero muy especialmente quiero agradecer, no solo por la invitación en esta ocasión, al doctor López Betancourt, a mi querido amigo Eduardo López Betancourt, porque en el tema en el que voy a tener el atrevimiento de dirigirme a ustedes, él ha sido para mí un auténtico maestro. Las claves que a mí me han servido para desarrollar la investigación que ha desembocado en la obra a la que se ha referido, me las ha dado él en estos últimos años. Además me ha proporcionado materiales muy útiles y también imposibles de conseguir para documentarme y sobre todo me ha dado lo más importante, que es la motivación para atreverme a hacer públicos los planteamientos de los cuales hoy les voy a dar alguna. Por lo tanto, ya les digo, mi agradecimiento es infinito, soy incapaz de expresarlo a mi queridísimo amigo Eduardo López Betancourt. El tema del que les tengo que hablar, de drogas, violencia y crimen organizado, encierra una gran complejidad, pero sobre todo encierra una gran dificultad en este auditorio para mí. ¿Quién soy yo, en definitiva, para venir a México a hablarles de los problemas que a ustedes les asolan ahora mismo? Lo hago con la mejor de las voluntades, pido disculpas si puedo ofender o molestar a alguien, pero todo lo que les voy a contar lo he pensado, lo he meditado, naturalmente me puedo estar equivocando, es obvio, y en ese entendimiento pues les voy a explicar cuál es la forma en la que yo veo que se genera la violencia dentro del crimen organizado, y especialmente en relación al tráfico de drogas, cuáles son los factores generales que pueden explicar ese matrimonio entre violencia y crimen organizado, y cuáles son los factores específicos que creo que en México han hecho que se dispare de forma muy considerable esta violencia. Bien, hay una serie de factores generales que los conocemos todos, simplemente los repasos. Son fundamentalmente, primero, que haya un Estado muy débil, un Estado muy fallido. Ya se sabe que el crimen organizado tiene entre sus muchas habilidades la de ocupar los espacios de poder cuando el Estado hace dejación de los mismos, por dejadez o porque es incapaz de ocupar esos espacios y de mantener el monopolio de la fuerza. Ejemplos de estados sumamente débiles o incluso el riesgo de entrar en la calificación de estado fallido, hay algunos en Centroamérica en los que la situación es absolutamente inasumible porque allí manda el narco. El Estado es absolutamente incapaz de recuperar los espacios de poder que le corresponden y el narco es quien administra ese poder. Otro de los factores que siempre ha generado que el crimen organizado vaya unido a la violencia es la competencia criminal. Podríamos llamar el oligopolio criminal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando varias organizaciones compiten por el negocio, se genera una violencia excepcional entre ellas. Con todo, con esto no quiero decir que yo suscriba, porque no lo suscribo en absoluto, la que durante un tiempo ha sido la tesis oficial, que ustedes la conocen mejor que yo, de que la mayoría de los muertos eran narcos que caían a manos de otros narcos o excepcionalmente a manos de ejércitos. Creo que los hechos han demostrado que en México, concretamente en México, se han desatado 3 guerras, la que existe entre los narcos, que efectivamente hay muchas víctimas, la que el ejército ha desatado contra los narcos, y luego existe la otra guerra, la guerra contra la población que no es contendiente, que no forma parte de ningún
un bando que no tiene ningún interés en esas conquistas de territorio, en esas conquistas de negocio, pero que se han convertido en lo que de forma muy infeliz se han llamado las víctimas colaterales. Cuando esas víctimas colaterales son ya tantas, seguir llamándolas víctimas colaterales, la verdad es que parece un hecho. Claro, les acabo de decir que en casos de oligopolio criminal, cuando varias organizaciones compiten, se generan niveles más elevados de violencia. Pero ello no ocurre siempre así en todos los sitios. Hay algún ejemplo histórico en los que ha habido una competencia perfecta entre organizaciones criminales. El caso más claro es probablemente Italia, en el que siendo 4 organizaciones criminales bastante potentes, sin embargo tenían perfectamente repartido el territorio y no generaban violencia entre ellas. Es decir, la mafia estaba en Sicilia, la Camorra en Nápoles, la Sacra Corona Unita en Puglia y la 'Ndrangheta en Calabria. No contendían entre ellas, no había violencia. No es el caso, sin embargo, como es más que conocido, de México y de otros países. Un tercer factor general que puede provocar aumentos en los niveles de la violencia es la respuesta decidida del Estado después de periodos de complacencia, complicidad o incluso de cohabitación entre el Estado y el crimen organizado. Claro, esto no quiere decir que el Estado no tenga que dar una respuesta decidida, tiene que darla. Lo que ocurre es que a veces esa respuesta decidida no es la correcta, es decir, se utiliza una estrategia que no es la apropiada. Ese sería un primer factor desencadenante de violencia. Creo que es lo que ha ocurrido en México, que la guerra que Calderón lanza contra el narco, con independencia de la finalidad que buscase, estaba equivocada en la estrategia. La estrategia militar ha sido un fracaso, solo hay que ver las cifras, no hay que ver más. Y además, ese ataque militar ha provocado más violencia y más incertidumbre en la medida en que ha sido totalmente secuencial y no consecutivo. Totalmente secuencial. ¿Esto qué quiere decir? Que como las organizaciones criminales no se amilanan, no se asustan, reaccionan y responden al principio de acción-reacción, entonces los niveles de violencia se disparan. Hay muchos ejemplos históricos. Cuando el Estado decide de forma seria y contundente atacar el crimen organizado responde, por ejemplo, ocurrió en Italia con la mafia, con los atentados de alta intensidad, cuando el Estado pasó de la cohabitación con la mafia a hacerle frente. Entonces, ¿cómo respondió la mafia? Con atentados de altísima intensidad. Ocurrió en Colombia con los extraditables, cuando Colombia asume una estrategia más intensa contra el crimen organizado, los extraditables se organizan, le echan un pulso al Estado y hay que reconocer que al menos en alguna faceta se lo ganan. Y también se podría decir que en México ha habido algún ejemplo de estrategia terrorista. Quizá el caso más claro ha sido el del Casino Royal el verano pasado. Yo sé que en México se generó mucha polémica sobre si a esto se le podía llamar un acto de terrorismo. El presidente Calderón lo tituló como acto de terrorismo y fueron muchos los que consideraron que se había equivocado. Hombre, vamos a ver. Se equivocó en la medida en que el ataque al Casino Royal no respondía a los parámetros internacionales con los que definimos el terrorismo. Sin embargo, no se equivocó en el mensaje que querían transmitir. Aquello era un ataque contra la población, era un pulso brutal contra el Estado y tenía tintes terroristas. Algunos hablaron incluso de delito de lesa humanidad. Algún compatriota mío lo hizo estando en México en el momento de producirse el atentado. Pero sin embargo, fíjense qué curioso, hubo un extranjero que suscribió la tesis del ataque terrorista. Y casualmente no fue cualquier extranjero, sino Leoluca Orlando, es decir, el que había sido alcalde de Palermo cuando el Estado decide reaccionar contra la mafia. Él lo calificó como un atentado terrorista. Bien, es verdad que también hubo algunas opiniones un tanto sorprendentes, o al menos a mí desde fuera me llamó mucho la atención, por ejemplo,
las consideraciones del ex vicepresidente Fox cuando dijo, a raíz de la masacre del Casino Royal, que había que convocar a una tregua al narco, que había que pensar en una ley de amnistía, lo cual no se puede comprender en ese contexto. Y bien es verdad que acabó el discurso diciendo que en todo caso había que plantearse la legalización de las drogas. Probablemente fue lo único inteligente que dijo en ese momento, pero hay que reconocer que no era un momento idóneo. Es decir, el país estaba transido de un dolor infinito y de una indignación sin límites, y en esas circunstancias plantear la tregua con el narco, la ley de amnistía y luego si acaso la legalización, pues la verdad es que pareció un poquito una frivolidad. Bien, estas tres razones que pueden generar violencia, que les he dicho son razones generales, las podríamos resumir en estado ausente y competencia presente. Estos son los motivos que pueden generar un aumento de violencia al crimen organizado. Pero luego hay factores específicos y esos son mucho más interesantes. En el caso de México, pues algunos son verdaderamente aberrantes. Por enunciarlos muy rápidamente porque los conocen ustedes mucho mejor. En el tráfico de drogas, en el tránsito, en el trasiego, hay zonas en las que las rutas son perfectamente intercambiables y no se suele generar violencia, pero luego se llega a los pasos que no son sustituibles, normalmente los puntos fronterizos con Estados Unidos, y eso genera, en el momento en que la droga está residenciada allí antes de pasar a Estados Unidos, genera niveles de violencia altísimos. Eso es quizá lo que explica que entre el 2008 y el 2011 los 37 municipios más sensibles de la frontera con Estados Unidos registrasen un índice de asesinatos de 46 por cada 100.000 habitantes, mientras que el resto de México en ese momento estaba dando unos índices de 11 por cada 100.000 habitantes. Otro factor que incrementa la violencia, la falta de ley. Donde no hay ley, otros asumen la facultad de imponer las normas. Donde no hay ley y hay una gran violencia por parte de los narcotraficantes, se ha comprobado que se amplía el ámbito de la violencia a otros sectores de la delincuencia. Es decir, cuando a veces se dice, no, pero es que en México, además de tráfico de drogas, hay muchos otros delitos que no tienen nada que ver. Sí, sí tienen que ver. Sí tienen que ver. Cuando en determinadas sociedades o en determinados contextos falta la ley y manda el crimen organizado tiene su mayor activo y su mayor potencia en el tráfico de drogas, se diga lo que se diga, porque es el mejor negocio que existe, se generan otro tipo de violencia. Surgen entonces, por ejemplo, el negocio ilegal de la protección, que es un negocio fantástico. Es un negocio fantástico porque se cobra dinero, el derecho de piso, el plata o plomo, a cambio de no hacer nada. Es un negocio absolutamente redondo. Pero para que ese negocio funcione, es decir, para que la víctima pague, primero hay que atemorizarla, hay que extorsionarla, hay que actuar violentamente contra él o contra su entorno para que pague y de esa manera no se le mate, no se secuestre a su hija o no se le prenda fuego al restaurante que había conseguido montar con cierto éxito. Otros tipos de violencia que se generan, el secuestro, la violencia vinculada al menudeo de drogas. El menudeo de drogas, según cómo se organice, ofrece más o menos índices de violencia. Cuando los camellos son individuales, la violencia suele ser baja. Cuando el menudeo de drogas queda en manos de organizaciones criminales de baja intensidad, de pandillas callejeras en definitiva, entonces los niveles de violencia se disparan. Y en México, desgraciadamente, que no fue históricamente un país consumidor problemático, pero está empezando a ser un país con un cierto consumo relevante, pues se sabe y se conoce perfectamente cómo el menudeo de drogas, la venta al por menor, también está generando importantes niveles de violencia. Claro, los criminales es que además son emprendedores. Algún autor ha hablado incluso de emprendedores criminales. Amplían el negocio, se dedican a otros sectores, pero en todos ellos utilizan la violencia como método. Hay otros factores que también generan violencia. Por ejemplo,
la recluta de sicarios. Bien es verdad que en algunos casos la recluta de sicarios no requiere de la utilización de intimidación, porque la falta de oportunidades para la población, sobre todo para la más joven, alimenta su ingreso en las organizaciones criminales. Pero a veces sí es necesario utilizar la violencia para reclutar sicarios. A mí me llamó especialmente la atención, dentro del horror que es leer la prensa diaria en México, conocer los acontecimientos que se produjeron en San Fernando en 2011, una de las masacres de San Fernando, porque como ya saben, San Fernando acumula varias, las de los 72 inmigrantes, la de los 177 cadáveres aparecidos en las fosas. Pues bueno, una de ellas fue, probablemente la conozcan, el asalto de los Zetas a un autobús, hacen bajar a todo el pasaje, separan hombres y mujeres, a las mujeres las violan y a los hombres los proveen de mazos para que se maten entre ellos. Los que sobreviven al grito de bienvenidos al nuevo ejército de los Zetas son reclutados. También a veces la recluta de sicarios requiere violencia. La lucha por la sucesión es otro de los factores que genera violencia. Basta pensar, hay muchos casos, pero basta pensar lo que ocurrió, por ejemplo, cuando murió como consecuencia de una operación de cirugía estética el señor de los cielos, Amado Carrillo, el cárcel de Juárez en 1997, y la lucha por la sucesión que se generó a partir de la muerte. Todos estos son factores puntuales que podrían servir para explicar el incremento de violencia que se ha sufrido en algunos países, concretamente en México. Con esto, ¿qué es lo que quiere decir? Primero, no hay que buscar explicaciones simplistas. La guerra al narco de Calderón no es la única causal de la violencia, no es la única causal, lo cual no quiere decir que no haya sido causal del incremento desmedido de la violencia que se ha producido en los últimos años. Probablemente, dada la brutalidad y la magnitud de las cifras en estos últimos 6 años, nos olvidamos de la situación anterior. El narco nunca tuvo una época dulce. Fue una balsa de aceite. El narco fue violento siempre, en México y en cualquier otro país. Si alguien no recuerda la violencia anterior, que bien es verdad que ha quedado minimizada por la violencia presente, les recomiendo que lea, si no lo han leído, El poder del perro de Doug Winslow, que hace referencia a hechos muy anteriores al sexenio Calderón, incluso al mandato de Fox, en los que se describe de manera magistral el trampolín mexicano, por ejemplo, el mecanismo por el cual la coca colombiana pasaba a Estados Unidos, ese trampolín que durante mucho tiempo fue negado, semejante cosa. Describe personajes que van desde agentes de la CIA, pequeños rateros, grandes narcotraficantes, políticos corruptos, policías honrados, policías corruptos, en fin, un poco de todo. Hace referencia a la operación Interceptación, aquella operación maldita que se lanzó contra la frontera de México, pero sobre todo contra el orgullo de México, a la operación Cóndor, que fue una de aquellas ingenuidades propias del prohibicionismo de si erradicamos todos los cultivos acabamos con las drogas, por más que se erradique no se acaba con ello. En fin, quiere decir que en esta novela se describe la situación anterior a los 2 mandatos del PAN, y en todos los capítulos lo que hay en común, lo que tienen en común, es una violencia extrema, una violencia salvaje, en muchos casos absolutamente innecesaria. La descripción de las escenas de tortura son insoportables de leer de corrido, hay que parar. Y lo que se relata en esta novela, según yo he podido confrontar con muchos mexicanos muy bien informados, se parece tanto a la realidad que es la pura realidad. Luego hubo una violencia anterior. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es mejor la paz narca? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no. Lo que ocurre es que la opción no es o la paz narca o la militarización de la respuesta. A lo mejor la respuesta tiene que ir por una vía distinta. Lo que sí hay que reconocer, sin embargo, es que la transición
de un partido a otro o de una forma de vincularse con el narco o de combatir con el narco, esa transición, eso es cierto, en México ha generado más violencia, mucho más brutal, contra más víctimas, alcanzando a víctimas que quizá antes aparecían en un número muy pequeño. Basta pensar en el número de niños y de adolescentes que han caído ya en la guerra al narco, en esas víctimas colaterales. Me viene a la mente, y supongo que a ustedes también, la tragedia de las villas de Salvarca. Fíjense que con ser aquella tragedia tremenda, cuando yo me estuve documentando para saber qué es lo que pasó, lo que al final me llamó más la atención, obviamente el número de muertos y la edad de los muertos era una salvajada, fue que un año después de la tragedia, cuando hubo una manifestación para conmemorar la tragedia, había una chica joven que llevaba una pancarta en la que decía: no se preocupe por mi futuro porque aquí no tengo ni presente. Aquí a mí me llamó muchísimo la atención el contenido de aquella pancarta. Pero vuelvo a la pregunta que me hacía. ¿Es mejor la paz con el narco? ¿Es mejor un sistema de cohabitación como se vivió en Italia con la mafia durante el predominio de la democracia cristiana? No, yo creo que no. Me parece que es impensable plantearse un pacto. Creo que es totalmente impensable. Lo que ocurre es que eso no nos puede llevar a considerar que la estrategia que se está siguiendo ahora mismo sea la correcta. Yo creo que la cruzada de Calderón tiene que ser rechazada al menos por tres motivos. Primero, el que se deriva de las cifras, que no requieren mayor comentario. Las cifras nos hablan de 60.000 muertos en lo que va en el sexenio, que es verdad que en el editorial de Le Monde al que te referías tú antes, se decía que el sexenio se va a saldar con 120.000 víctimas. Yo no sé, yo creo que lo de las 60.000 ya está aceptado, lo de los 120.000 no lo sé, pero bueno, 60.000 ya son muchas. 10.000 desaparecidos, teniendo en cuenta que muchas de esas desapariciones parece ser que podrían acabar tildándose desapariciones forzadas, y el matiz no es menor. Como saben, una desaparición se convierte en desaparición forzada cuando en la misma han intervenido agentes de la autoridad. 10.000 cuerpos sin nombre, y este dato para mí es muy llamativo, sobre todo hace años, cuando desde el poder se decía: no, todos los muertos son narcos. Pero bueno, si había un montón de cuerpos sin identificar, ¿cómo podían afirmar que eran narcos si no sabían ni quiénes eran? Para mí era un dato llamativo. Y quizá el que sea más llamativo desde un punto de vista del funcionamiento de las instituciones del Estado es el del 95% de impunidad. Si nosotros sumamos todas estas cifras, el número de muertos, el número de desaparecidos, el número de cuerpos sin nombres y el 95% de la impunidad, tenemos que llegar a la conclusión que la guerra al narco, la militarización de la guerra al narco ha fracasado. Es que ha tenido que fracasar. Es que no se puede admitir que en un país en 6 años haya 60.000 muertos sin reconocer oficialmente que hay un conflicto armado. No se puede admitir. Luego, esta sería la primera razón para entender que ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Bueno, hay muchos motivos, pero yo creo que se pueden intentar resumir a una idea. La lógica con la que actúan los militares es totalmente distinta a la lógica con la que actúan las policías. Los militares están entrenados para acabar con el enemigo. Cuando digo acabar, digo abatirlo. Y ahí se acaba la función. El militar actúa de una manera que consigue un fin con su propia actuación. La actuación de los militares es un fin en sí mismo. La actuación de los policías es totalmente distinta. Los policías están entrenados, o deberían de estarlo al menos, para proteger a los ciudadanos, para respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que incluye a los delincuentes, para detenerlos y para ponerlos a la disposición de la autoridad judicial. Es una lógica totalmente distinta. Claro, la parte de poner a disposición de la autoridad judicial, cuando se habla a continuación de un 95% de impunidad, parece que no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que Calderón perdió la guerra el mismo día que la declaró como guerra.
el mismo día que decidió que aquello era una guerra, ya la tenía perdida. Pero con estos resultados, encima, el fracaso es absoluto a la parte insoportable. Pero la pregunta fundamental, porque tanta violencia nos hace ver cuál era el origen de esta cruzada, era, bueno, pero ¿se han conseguido al menos buenos resultados en materia de reducción de drogas, de trasiego de drogas? Y la respuesta es que no. Es decir, tampoco en México, y con esto se sigue el mismo patrón que se ha seguido absolutamente en todo el planeta, se ha conseguido la quimera. La quimera del prohibicionismo, que como saben era conseguir un mundo libre de drogas. Bajo esa quimera, Estados Unidos, utilizando a Naciones Unidas como brazo ejecutor, hace un siglo decide emprender la guerra contra las drogas, la cruzada planetaria contra las drogas, para conseguir un mundo libre de drogas. Naturalmente, ese mundo libre de drogas no solo no se ha conseguido, de ninguna manera, sino que cada vez hay más drogas en el mundo, más peligrosas, más disponibles y más baratas. Todo esto nos tiene que llevar, entiendo, a la siguiente conclusión. Con independencia de que se requieran soluciones locales para los problemas de determinados países, México, Guatemala, Colombia, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un problema común a todos los países, que es ¿qué hacemos con el prohibicionismo? Miren, el año pasado, el 2011, fue el año de los tristes aniversarios. Se cumplieron 100 años de la primera convención de fiscalización del opio, es decir, del arranque del prohibicionismo planetario. Se cumplieron 60 años de la Convención Única de Estupefacientes. Se cumplieron 50 años de la segunda convención, la de psicotrópicos. También 50 años desde que Nixon declarase la guerra a las drogas. Y 5 años desde que en México se declarase la guerra. Todos estos aniversarios tan tristes que han puesto de manifiesto el fracaso absoluto porque no se ha conseguido el mundo libre de drogas, además nos tienen que hacer recordar que no solo se ha conseguido esa quimera, ese sueño, ese imposible. Con las drogas no se puede acabar, lo que hay que hacer es aprender a convivir con ellas y controlarlas, pero no se puede acabar. Pero es que además se han producido otros efectos que no tienen nada que ver con los efectos consustanciales al consumo de drogas y que son todavía más devastadores que el consumo de drogas. Se ha alimentado un crimen organizado regalándole un negocio fantástico. El negocio de las drogas es un negocio estupendo, porque parte de una materia prima muy barata, de un precio que se dispara en un 95% por la prima de la prohibición, porque si la prima de la prohibición y sometido a estrictas reglas de mercado, el precio de las drogas sería mucho menor, y como saben, se manejan muchísimas cifras. Yo he cogido la más conservadora. Un kilo de cocaína en Colombia, en salida vale $1.500, y en las calles de Nueva York al menudeo vale $97.000. No hay ningún negocio en el planeta que tenga un margen comercial tan sumamente extraordinario. Y tiene ese margen comercial tan extraordinario por una sencilla razón, porque el consumo de drogas se rige por una demanda absolutamente inelástica o mínimamente elástica. La subida del precio de la droga en el mercado no genera que el consumidor deje de tomar droga. El consumidor hará lo que sea, sobre todo si está enganchado, para seguir consumiéndola. Atracará a su madre, robará en un supermercado, se prostituirá o se hará esclavo de un narco, pero seguirá consumiendo. Quizá pase a consumir una droga más barata, que sin lugar a dudas será mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque sustituirá la cocaína por el crack o por el bazuco o por el paco. Pero la demanda es inelástica, absolutamente inelástica. Es decir, que en favor del traficante siempre juega la dependencia del consumidor. Siempre juega a su favor. Por lo tanto, es un negocio fantástico. Tan fantástico que permite alimentar las bolsas de corrupción que se conocen en muchos países. Hay países donde la policía está infiltrada, en otros el poder judicial, en otros los políticos, en otros los empresarios y en otros todos a la vez. Todos infiltrados por la capacidad corruptora del dinero del narco. No hablemos de los países que tienen la gobernabilidad embargada. Hay algunos países, lo he dicho antes, donde manda el narco, no manda el poder, manda el narco.
Luego tenemos el pretexto. El tráfico de drogas ha sido un pretexto magnífico, un pretexto apañadísimo, con el cual Estados Unidos durante un siglo se ha conducido de una manera absolutamente hegemónica en sus relaciones con muchos países, fundamentalmente con los países del sur, con sus vecinos del sur. Yo cuando oigo hablar de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México en materia de drogas me pongo histérica, porque son bilaterales porque se sientan dos en la mesa, pero nada más, porque son absolutamente asimétricas, son hegemónicas, son injustas. En ocasiones han tocado el orgullo del pueblo mexicano. He hablado antes de la operación Interceptación. Insisto, fue un ataque contra la frontera, pero sobre todo contra el orgullo mexicano. Fue imperdonable la operación Interceptación. No se incautó prácticamente nada de droga. Es más, la operación Interceptación tuvo un efecto totalmente contraproducente. Después de las primeras horas de interceptación, todos los grupos se encerraron en casa y no salieron ninguno. Ahora, las relaciones entre Estados Unidos y México quedaron heridas de muerte, como muy bien saben. Más efectos nefastos de la guerra al narco que no de las drogas: cárceles reventadas, sistemas penitenciarios que no soportan más represión, sistemas judiciales absolutamente colapsados. Y no solo en determinados países. Siempre se ha dicho, caso de Ecuador, cuando Correa tuvo que abrir las puertas y dejar salir a todos los que estaban condenados por portar dentro de su cuerpo droga porque no podían más. En Holanda ocurrió lo mismo. O sea, no son solo ciertos países. En Holanda, en un determinado momento, el sistema judicial se colapsó porque en el aeropuerto de Schiphol entraba tal cantidad de personas con drogas dentro de su cuerpo que se colapsó el sistema judicial y tuvieron que ir a un sistema totalmente distinto, que fue detenerlos en el aeropuerto, incautarles la sustancia y mandarlos de vuelta a su país hasta que se dieron cuenta que los mataban cuando llegaban, porque habían perdido el cargamento. Entonces lo que hacían es que los juzgaban en el aeropuerto, les condonaban la pena para que pudiesen volver a su país con un certificado de que habían sido condenados y que la droga no la habían vendido ellos por su cuenta, sino que la habían incautado las autoridades, pero los volvían de vuelta a su país. Es decir, que incluso un sistema como el de Holanda se puede ver colapsada como consecuencia del tráfico de drogas. Hay muchos otros efectos negativos. Quizá los más negativos para mí son los que son consecuencia de la intransigencia con la que se ha conducido el prohibicionismo, lo que yo llamo los excesos del prohibicionismo, es decir, determinadas decisiones que no son necesarias para mantener un régimen de prohibición como el que sufrimos, pero que sin embargo se han aplicado, un poco como de, bueno, pues ya que estamos, pues seguimos prohibiendo. Los excesos del prohibicionismo han sido muchísimos, es decir, todas aquellas decisiones que no son necesarias para mantener un régimen de prohibición tal cual lo diseñan las convenciones de Naciones Unidas. Me refiero a algunos. Que el consumo sea un delito es un exceso que no se requiere en las convenciones ni del 61 ni del 71. Como saben, las convenciones dan libertad a los países para no castigar el consumo y la posesión de droga encaminada al consumo. Sin embargo, hay países que siguen castigándolo y la JIFE sigue echando año tras año en cara a los países que no lo castigan su actitud. Ese es un exceso absolutamente innecesario. No digamos los excesos con la hoja de coca. Eso es vergonzoso. Los apuros que ha tenido que pasar Bolivia en los últimos tiempos para intentar explicar que la hoja de coca no es cocaína, que eso es algo que es evidente, que la hoja de coca es un cultivo y un consumo tradicional, que no solo no daña la salud, sino que incluso tiene efectos beneficiosos. Los apuros que han tenido que pasar para no conseguir nada y al final tener que hacer lo peor para el sistema de la prohibición, que es bajarse de la convención y volverse a subir con reserva. Para mí el error de Bolivia fue bajarse y volverse a subir. Tenía que haberse bajado y a partir de ese momento dejar que la droga subiese para arriba y no matarse para impedirlo. Y quizá así alguien hubiese reaccionado. Pero los excesos que se han producido con la hoja de coca son consecuencia de una intransigencia y de una ignorancia que no tienen ningún límite. Más excesos. Todo el prohibicionismo se basa en rechazar las evidencias científicas y entonces trata a la hoja de coca igual que a la heroína, como si fuese lo mismo, no son lo mismo. En rechazar los enfoques de salud pública, basta pensar
en lo que el prohibicionismo ha sido capaz de incrementar, al no admitir políticas de reducción de daños, de incrementar, como les digo, la propagación del SIDA y de otras enfermedades como la hepatitis, y se ha prescindido del enfoque de derechos humanos. Como saben, en Naciones Unidas hay una pugna porque las agencias encargadas de derechos humanos, de protección de derechos humanos, están permanentemente intentando que la ONU y los organismos responsables de drogas introduzcan el enfoque de derechos humanos, y no lo introducen. Es decir, que hay materias en las que en Naciones Unidas hay dos voces. Unas voces de las agencias de derechos humanos, Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, y la voz de las agencias responsables de drogas que prescinden de la evidencia científica en el siglo XXI, de los derechos humanos en el siglo XXI y de la perspectiva de salud pública en el siglo XX. Pero quizá el exceso más llamativo de todos y más incomprensible es el tratamiento de la marihuana. La marihuana es la droga, como saben, más consumida del planeta, la que menos efectos negativos produce, es la droga omnipresente, la que siempre ha estado de moda, la que nunca ha sido desbancada por ninguna otra. Cada grupo musical, cada movimiento social tiene su droga de cabecera, pero la marihuana siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. El tratamiento de la marihuana, dado por el prohibicionismo, es absolutamente absurdo, no tiene ningún sentido. Es un exceso que no se puede comprender. La política de Anslinger estuvo motivada exclusivamente por racismo. No había otro motivo. Eran los recelos que se tenían en aquellos momentos contra los mexicanos que habían introducido la marihuana en Estados Unidos. No había otro motivo. Fíjense que incluso presidentes como Gerald Ford y Jimmy Carter tuvieron una política distinta respecto de la marihuana. Jimmy Carter intentó incluso la legalización del consumo de la marihuana y no lo consiguió, siendo presidente de los Estados Unidos. El problema del prohibicionismo es que es un sistema de talla única. Ha metido todas las drogas y todos los países en el mismo saco y lo ha prohibido todo. Absolutamente todo. ¿Cuál sería la ventaja de un posible régimen de legalización? Pues que un régimen de legalización permite distinguir. Permite dar un tratamiento a la marihuana, por ejemplo, equiparándolo al tabaco y al alcohol, y uno totalmente distinto a la heroína, por ejemplo, medicalizándola. Permite someter a cada país a un régimen distinto, el que necesite. Hay países que lo que necesitan es regular el cultivo, porque necesitan del cultivo. Necesitan el caco de coca, necesitan regular el cultivo tradicional, etcétera, etcétera. Hay otros países donde no hay que regular el cultivo. Quizás simplemente hay que aplicar políticas de reducción de daños. Hay otros países en los que hay que acabar con la hegemonía del vecino del norte. Por lo tanto, un régimen de legalización permite algo que no permite el régimen de prohibición, que es distinguir lo que es distinto. Con todo esto, yo creo que no existe ya más posibilidad que ir a un régimen de legalización. Creo que ya no es necesario ni tan siquiera discutir si prohibición o legalización, sino simplemente discutir cómo legalizamos, porque creo que no hay otra opción. Y en esta opción, y esto lo he mantenido por escrito, creo que el liderazgo obligado es de los países latinoamericanos. Aquello que se decía hace unos años, de será la Unión Europea la que lidere, capitanee el movimiento de legalización, mentira. La Unión Europea no tiene ningún problema con las drogas. Cuando se acabó con los estragos de la heroína, se aplicaron las políticas de reducción de daños y no se mete a los consumidores en la cárcel, los problemas se han acabado. Se han acabado. La Unión Europea no va a liderar nada porque no tiene ningún problema. El liderazgo ya ha salido de Latinoamérica. Les cito tres cosas y con esto empieza a acabar. Las tesis de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, yo las asumo completamente, la última cumbre de las Américas, la propuesta del presidente de Guatemala, la propuesta de Uruguay, la última propuesta de Uruguay, incluso las voces y movimientos súper críticos y de gran tensión del presidente Calderón amenazando a Estados Unidos con que si las cosas no cambiaban, es decir, el trasiego de armas para abajo, habría que ir a soluciones de mercado. Y quiero entender que cuando el presidente Calderón decía soluciones de mercado, querría decir de mercado legal, porque ilegal ya lo tenemos, ¿eh? O la opinión muy gráfica del presidente Santos cuando dice que tiene la sensación de estar en una bicicleta estática, que no para de pedalear pero no llega a ningún sitio. Bueno, yo creo que el liderazgo está ya establecido en Latinoamérica
Ya hay datos que apuntan a que las cosas están cambiando, que varios países están empezando a presionar con sus soluciones internas, hablando de que va a haber soluciones internas. Bien, es verdad que en algún país todavía algún dirigente no ha entendido qué es lo de la legalización, pero por ejemplo cuando Daniel Ortega dijo que no quería la legalización, porque eso quería decir, lo leo literalmente, estar todos drogados y legalizar el crimen organizado. Cuando hablamos de legalización, todo el mundo entiende que estamos hablando de legalización controlada y que el Estado asuma el poder. En materia de drogas caben tres opciones: o que el Estado tenga el monopolio, o que se lo ceda con control a las farmacéuticas, o que se lo regale al narco. Las dos primeras opciones son posibles dentro de la racionalidad. La última es absurda y, sin embargo, esa es en la que nos estamos moviendo. Bien, acabo diciéndoles, yo comprendo que el tema de la legalización es un tema sensible. Ahora, de lo que no me cabe la menor duda, llevo dándole vueltas 22 años, es que legalizar no es perder el control, sino empezar a recuperarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, muy amable. Voy a invitar a algunos compañeros, comprendo que como nos colgamos un poco, tienen necesidad de retirarse. Háganlo ahora para que continuemos. Habrá la intervención, los comentarios a la conferencia de la doctora Araceli por parte del maestro Cuenca Dardón, para que lo hagamos sin que tengan necesidad de salir en forma precipitada o incómoda. Háganlo ahora para que inclusive los compañeros que están de pie puedan usar los lugares que dejan vacíos. Por favor, sin mayor duda, quienes tengan necesidad de salir no tengan pendiente. También vamos a tener un espacio de preguntas que evidentemente por razones de tiempo les vamos a solicitar las formulen por escrito. Anoten en una hoja su pregunta a la doctora Araceli o inclusive al doctor Cuenca con lo que formule de comentarios, y las hacen llegar a través precisamente de las edecanes que ya estarán ubicadas en lugares estratégicos para recabar sus preguntas. Levanten la mano para que les ubiquen quienes quieran hacerles llegar alguna pregunta, por favor. Las edecanes, pónganse dos de cada lado, por favor, para que les vean en los pasillos, sobre todo aún dentro de las militantes que hay. En relación con la asistencia, para evitar también el problema, al finalizarla se va a tomar para ofrecer las constancias respectivas a quienes asistan a las 5 sesiones de este coloquio. Bien, el maestro Carlos Cuenca Dardón, como ya lo señalé, es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de esta institución, y sin duda sus comentarios van de la mano con una preocupación. Él es un docente de hace 30 y más años en esta institución, conocedor del tema, porque ha ocupado cargos relevantes dentro de la administración, precisamente en la Procuración de Justicia, además de ser rector de universidades muy importantes que han sido incorporadas a la universidad, de tal manera que también, por favor, tengamos a bien recibir al doctor Carlos Cuenca con un aplauso. Estamos hablando. Buenos días. Bueno, ya. Buenos días a todos. Esta mañana es muy importante para la Facultad de Derecho porque es el lugar más adecuado
para expresar las ideas sobre problemas que aquejan no solamente al mundo, sino también a nuestro México. Para seguir con el protocolo, quiero agradecer infinitamente a la Universidad Complutense de Madrid de que sus expositores vengan con nosotros a México a ilustrarnos sobre los temas que conocen sobre todo el mundo. A la doctora Araceli Manjón Cabeza Olmeda, sea usted bienvenida y muchas gracias por su brillante exposición. Si habláramos de la doctora Araceli, diríamos que tiene una actitud crítica, sentido académico, experiencia académica y administrativa, investigadora del tema. Ha hecho una exposición muy clara, con planteamientos prácticos, con cifras exactas, pero además con una personalidad muy elegante. Siéntase en casa, doctor. Estado débil, México. Todo el mundo lo sabemos. Faltan normas para aplicarlas en México. Lo sabemos. Falta unificación en las leyes. Estamos en proceso. ¿Tiene México la voluntad, con un cambio político ahora, de salir del caos en que nos encontramos? Ojalá se logre. El maestro López Betancourt decía con toda claridad en la exposición, cuando habló frente al rector, tenemos muchas incongruencias en nuestras leyes. Debemos modificarlas, debemos perfeccionarlas. Ese estado débil puede corregirse. La violencia en el narcotráfico. Cada vez en México se va agudizando esa violencia. Las guerras entre los cárteles, entre los grupos, entre las pandillas, quieren demostrar mayor violencia para amedrentar a los que tienen enfrente. Se detienen a las cabezas, pero proliferan los de abajo. Esas cabezas que a lo mejor fueron detenidas y que tenían algún control sobre este tema, pues ahora ya no existen, pero los de abajo, con menor educación, con menor posibilidad, esos son los que ahora están al mando de estas agrupaciones. México tiene extrema violencia. Tenemos poca seguridad y, como decía bien la doctora Araceli, esto prolifera, esto ocasiona que se cometan otros delitos. Un delito nunca va solo, siempre lleva de la mano a otros delitos. La delincuencia, la violencia, el narcotráfico producen secuestro, robo, homicidio, extorsión, entre otros delitos. Debemos de encontrar el origen y tenemos que tener, a partir de estas épocas, políticas públicas que nos permitan seguir avanzando o que nos permitan encontrar el porqué y el cómo debemos solucionar estos temas. En México falta estrategia, sí falta. En México no tenemos una educación en general, en todos los niveles, que nos permita decir misión cumplida. Yo he oído muchas veces que por ahí dicen en la Secretaría de Educación Pública Federal que ya se cumplió la meta, que todos tienen educación básica. Mentira, no la tenemos. Nuestros niños, y en muchos estados de nuestro México, falta educación. No tenemos para combatir a la delincuencia organizada una estrategia financiera. Hasta ahora se están poniendo ciertos candados que permiten pensar que se pudiera estar limitando esa actividad financiera que producen estos cárteles.
pero también es cierto que en muchos de los casos, como efectos secundarios, muchos particulares que nada tienen que ver, sufren también de estos efectos. Participación social. Falta en México participación social. En México se ha logrado el éxito porque todos nos hemos unido, porque todos hemos luchado, porque así debe ser la educación, porque así debe de ser la participación. En una educación no hay 3 partes, ni 4, ni 2. Hay una sola participación que rema en beneficio y en favor de la corriente de la educación. Así debe de ser la participación social en estos temas para poder abatir la corrupción. México, la Universidad Nacional Autónoma de México, siembra la semilla para que todos sus alumnos, sus maestros y las personas que están relacionadas, que forman la comunidad, logren entender que solamente con la verdad, con hacer las cosas bien, con el respeto a la ley, es como vamos a lograr la participación social. También sabemos que hay que adecuar nuestras leyes, como lo decía la doctora Araceli. En México nos falta adecuar, nos falta perfeccionar nuestras leyes. Y veamos si no. Tenemos un sistema que está cambiando el enjuiciamiento penal en México. Tenemos 16 estados que llevan ahora los juicios adversariales. Y en esos estados todos son diferentes. Es decir, a veces hay 3 jueces, 2 jueces, un juez, de acuerdo como les acuerda el presupuesto que tienen. Pero finalmente, cuando nosotros enseñamos a nuestros alumnos y les decimos, este es el procedimiento penal como debe de aplicarse, estamos dando solamente una parte, porque no sabemos en dónde se va a ir a vivir ese alumno. Procuramos extendernos y hacer eficiente la aplicación de la ley desde enseñarla. Y debemos de lograrlo. Por eso en México se está tratando de obtener un solo código o código único de procedimientos penales, para que logremos hacer las investigaciones de los delitos en todos los lugares de forma igual. En los lugares donde ha sucedido esto, tienen un solo código de procesos penales. Está Chile, Colombia, etc. Y México debe de lograrlo. Tenemos que adecuar nuestras leyes sustantivas penales, encontrar en toda la República la idoneidad de los delitos federales y de los delitos que estos temas producen, que es el narcotráfico. Tenemos que tener un flujo de personas cuantificadas sobre el territorio de México. Al sur de la República Mexicana entran muchas personas, de todas las nacionalidades, con un solo rumbo, los Estados Unidos. Y ahí se produce un problema serio, pero a pesar de todo esto, tenemos que darles garantías sin saber quiénes son los que están aquí en nuestro territorio nacional. Los militares en la calle. Es difícil porque, como decía la doctora, su mentalidad solamente lleva un objetivo. No tenemos una policía eficiente, de calidad, pero sobre todo de confianza. Ojalá se logre con estas políticas públicas que necesitamos encontrar en el futuro. Yo creo que con estos comentarios y con estas aseveraciones sobre lo que sucede en México, pudiéramos tener con toda claridad la posibilidad de que al final de este simposio pudiéramos aportar algo importante para el beneficio de México. Maestro López Betancourt, muchas gracias por invitarme a participar. Como siempre, mi cariño y mi respeto. Para todos los demás, para nuestros invitados, es su casa, que estas palabras
que he dicho el día de hoy sirvan solamente para agradecerles su presencia y para decirles: México está en la lucha, México no se rinde,